hechos políticos no están signados por lo cronológico, sino por lo cualitativo. Es decir, la gente para destruir un país no necesita más de la mitad, lo puede destruir en un año. Y la Constitución parte de una premisa cronológica fatua, que es que la gente tiene derecho a intentarlo hasta la mitad. Yo inscribo eso dentro de los obstáculos reales, deliberadamente puestos. Segundo obstáculo, usted tiene que recoger una cantidad de firmas. Tercer obstáculo, usted tiene que sacar más votos en el revocatorio que lo que sacó el mandatario, es decir, cuando recibió el mandato. Pero es que vamos a meterle la lupa a ese pliegue. Es que cuando una persona fue investida de gobernador o de presidente, por ejemplo, o de alcalde, había un clima electoral, estábamos en campaña, había propaganda, había contraste, había careo, había toda una internalización del mensaje. La gente se sentía compelida a tomar decisión, a inclinarse, a solidarizarse. Cuando el revocatorio, el país está en otra cosa y los únicos involucrados en el revocatorio son sus solicitantes. Ahora, ¿cómo bajo ese clima insípido, bajo ese clima neutro, poder convocar y concitar las voluntades para obtener más votos que el que obtuvo el mandatario? El artículo 74 es la negación del revocatorio. Y todo eso ha sido hecho calculadamente. Pero además hay otro detalle. Para quienes plantean el revocatorio, que no cuestiono el derecho, ni la intención, ni la angustia con que se plantea, simplemente advierto que hay que esperar hasta la mitad del periodo. En el caso del presidente de Venezuela hay que esperar hasta mediados del año 2016 para comenzar a activarlo. Y luego no sabemos cuánto tiempo se tarda en procesar esa firma el instituto, el organismo a cargo de esa materia, que es el Consejo Electoral. En consecuencia, sin agregarle más consideraciones, solo me limito a decir que el revocatorio no es hoy una respuesta eficiente porque no es una respuesta inmediata. Hay que esperar. Otros plantean la Asamblea Nacional Constituyente. También está en la Constitución. Y tiene varios atractivos. Tiene primero un atractivo temático, porque la Asamblea Nacional Constituyente no es un quítate tú para ponerme yo, sino que tiene un empaque hermoso, tiene un empaque políticamente atractivo. Se trata de discutir otro proyecto de país, los límites entre las instituciones nacionales y las estatales y las municipales, la relación entre el ciudadano y el Estado, la reglamentación entre lo privado y lo público. Es decir, se trata de discutir otro país. Eso es muy atractivo y le da una gran fuerza programática a la Asamblea Nacional Constituyente. Tiene un segundo atractivo, que es consecuencia de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 1999, y que es consecuencia de lo que hizo la Asamblea Nacional Constituyente a partir de agosto del 99, cuando disolvió el Congreso de la República, asumió los poderes del fiscal general, del contralor general, del Consejo Electoral, etc. Como en aquel momento esa Asamblea Constituyente se convirtió en la representación de lo que llaman la soberanía originaria, entonces muchos proponentes del hoy proyecto Asamblea Constituyente dicen no solamente que vamos a discutir un proyecto de país, sino que mañana, cuando, vamos a partir de esa hipótesis, se gane la Asamblea Constituyente de parte de la Venezuela descontenta, al día siguiente podemos disolver los poderes. Esto es el típico espejismo institucional, porque se le olvida un pequeño detalle, y está cargado de buena fe la propuesta. El pequeño detalle es que cuando la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 disolvió los poderes públicos, un año antes había ganado el poder. Tenía el ejército, tenía el presupuesto, tenía Miraflores, tenía el Ministerio de Comunicaciones, de Hacienda, era el poder. Es decir, la Asamblea Constituyente de 1999 disuelve las instituciones desde el poder. La hipotética o deseada Asamblea Constituyente, por ejemplo, del 2015, tendría que disolver el poder desde la oposición. No, pero es que aunque se saque un voto más, bueno, es que el problema está en que esto no es un ejercicio de metodología. Esto no es un problema solo jurídico, es un problema político. Por eso yo no niego, pero digo que pareciera no haber el clima para la Asamblea Constituyente. Entonces hay quienes proponen la renuncia, hay quienes proponen el revocatorio, hay quienes proponen la constituyente.
programas, proyectos políticos de cambio. Hay quienes, de una manera directa, no se van detrás de un proyecto de cambio, sino que personifican el cambio en la confianza que le tienen a un líder. Y entonces hay quienes dicen en Beticoque, por ejemplo, poner un ejemplo cualquiera, o en Caicara, o en Punta de Mata, hay quienes dicen, bueno, pero está bien, el país tiene problemas, pero nosotros aquí en el municipio, que estamos cansados de la basura y del matadero y del alumbrado y de esta cosa, vamos a elegir a Pedro Pérez, que ese es un hombre que queremos todos. Es decir, hay quienes detrás de la confianza en un líder materializan su aspiración de cambio en un líder y luchan más bien por un alcalde. O hay quienes detrás de la aspiración de un gobernador muy legítimo dicen, con esta mujer, con este hombre, mi estado va a cambiar. O el caso de la presidencia de Venezuela. Hay quienes hoy están muy entusiastas detrás de Leopoldo López, detrás de Enrique Capriles, detrás de Antonio Ledesma, detrás de Henry Falcón, detrás de María Corina Machado, detrás de Abeledo, detrás de Henry Ramos, en fin, una playa de líderes que cada quien tiene su auditorio y sus seguidores. Y hay quienes dicen, yo estoy seguro de que cuando él llegue las cosas van a cambiar. Entonces, fíjense ustedes, unos ponen su confianza en proyectos revocatorios, renuncias, constituyentes. Otros ponen su confianza en líderes, pero a estos segundos les digo lo mismo que les comenté en relación al revocatorio, eso no es para ahorita. Porque con toda la confianza que yo le tenga a tal persona para gobernador, y que yo crea que él puede concitar una cantidad de factores para que en mi estado las cosas marchen mejor y cambien, sin embargo las elecciones de gobernador no son sino hasta el 16, y las de alcalde no son sino hasta el 17, y las de presidente de Venezuela no son sino hasta el 19, es decir, que no pretendo disminuir los otros aspectos argumentales, solo quiero decir que ninguna de ellas es tampoco de efecto inmediato. El único acto político que tiene efecto inmediato, para el cual no hay que recoger firmas, para el cual no hace falta ningún otro procedimiento, y que lo tenemos en las narices, permítanme la expresión criolla, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, son las elecciones de la Asamblea Nacional. Eso va a ocurrir ineluctablemente, independientemente de que vote o no vote yo, independientemente de que usted proponga o no proponga un candidato, independientemente de que a usted le guste o no le guste, independientemente de nuestros pareceres, es ineluctable, eso va a ocurrir de todas, incluso, no solamente que va a ocurrir, sino que el poder no tiene nada que decir. Porque la única incidencia que el poder tiene sobre la elección de Asamblea Nacional es mover la fecha, o unos días antes o unas semanas después. No tiene ningún otro poder. Eso va a ocurrir. ¿Qué hacer frente a eso? Lo que me permito sugerir, lo que he venido planteando en recorrido por el país, primero, mi mensaje a quienes están con la candidatura de López, de María Corina, de Capriles, de Ledesma, de Falcón, de Ramos, de Manuel Rosales, de Pablo, con constituyente, con revocatorio, con renuncia, con asamblea ciudadana, a todos, con mucho respeto. Lo primero que yo les digo es lo siguiente: ninguno de esos proyectos los doy por respetables todos. Ninguno colide con las elecciones de la Asamblea Nacional, ninguno. En términos matemáticos, ninguno es mutuamente excluyente de la Asamblea Nacional. No tienen nada que chocar. Ergo, en consecuencia, creo que lo que hay que hacer es convocar toda la energía de todos los que están con diversos candidatos, para que la Venezuela descontenta gane la Asamblea Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si se gana la Asamblea Nacional, que no importa si puede no ganarse, si se sigue la estrategia equivocada, no se gana. Si se gana la Asamblea Nacional, ¿qué va a ocurrir? Hay algo obvio, expreso, manifiesto. Bueno, que se va a tener un poder autónomo, que los problemas del país se discutirán. Fíjense que a mí me ha llamado mucho la atención, al igual que a todos quienes aquí estamos, que los problemas cotidianos de Venezuela, desde los más importantes, como que no hay jabón para lavar, como que no hay harina pan, hasta los más vergonzosos, pero que ocurren ocasionalmente, que es la niñera de agua y el ambiente de... Ninguna de esas cosas se toca en la Asamblea ni con el pétalo de una rosa. Eso no se discute. Es como si eso no pasase. Es como si eso no existiese. Entonces yo pienso
Lo que necesitamos de un organismo donde los problemas de Venezuela se discutan, independientemente de los criterios que allí se sustenten, pero que se discutan, allí no se discute nada. Segundo, que se legisle, esa es su función, para eso es. De los 14 años que el señor presidente Hugo Chávez estuvo en Miraflores, de esos 14 años, 4 años y 11 meses, quiero repetirlo, no vayan a pensar que fue que me equivoqué, de los 14 años que Chávez ejerció la presidencia de Venezuela, 4 años y 11 meses estuvo habilitado para decretar leyes. Es decir, durante casi un quinquenio, 4 años y 11 meses, él fue formalmente, jurídicamente, poder ejecutivo y legislativo a la vez. Por supuesto, los otros 9 años y un mes no lo fue formalmente, pero su liderazgo y su ascendencia sobre la Asamblea hacía que hiciese más o menos lo que el presidente quería. Cualquiera dirá, bueno, pero es que la habilitante existió en la constituyente del 61, eso siempre se hacía. No, eso no es verdad. Según la constituyente, la constitución de 1961, el presidente podía ser habilitado para decretar leyes, claro, pero solo, única y exclusivamente en momentos de emergencia financiera para asuntos económicos. En cambio, según la Constitución de 1999, el presidente puede ser habilitado en cualquier momento para cualquier cosa. Es decir, que si el presidente Maduro hubiese querido decir, no quiero ser despectivo ni maltratar la estética ni el paisajismo, no quiero decir que esto es un tema subalterno, solo es lo que se me viene a la mente. Pero si el presidente Maduro, en su habilitante, hubiese querido dictar una ley de ornato público, pues lo hubiese hecho. Porque puede dictar cualquier tipo de ley en cualquier momento. Entonces, ¿por qué me refiero a esa habilitante? Porque se me ha pedido mi opinión, que es lo que estoy ofreciendo. Yo creo que necesitamos una Asamblea Nacional que no solo discuta los problemas, sino que legisle, no está legislando, que controle la acción, que controle el gasto público. Todo eso sería trascendente. Eso sería manera, ahora políticamente, no institucionalmente, de quitarle poder a quienes hoy abusan de él. Con eso no va a salir Maduro, al menos desde mi punto de vista. Pero eso cambia el clima político del país, porque en cualquier esquina, en cualquier taguara donde vendan tostadas, cualquier persona, por muy desinformada que esté, lo primero que va a decir, ¿y de qué valen los 4 rectores del CNE? ¿Y de qué vale la mayoría que tenían? ¿Y de qué vale todo el mundo? Se le puede ganar, se le puede... Es decir, el efecto de demostración de ese triunfo sería inconmensurable. Ustedes dirán, pero eso no es posible. Yo digo, sí, es posible, porque hay 2 condiciones que han cambiado. El presidente Chávez y el presidente Maduro primero tenían muchísimo poder de gobierno, poder económico. Yo creo que huelga decir que eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Un solo referente, ya no se vende petróleo a $100 el barril, sino a 38.10. Pero es que el poder económico no era el gran poder del presidente Chávez. De ese, en mi opinión, invitan en la franqueza, de ese abusó inescrupulosamente. Pero ese no era su gran poder. Esa era su gran herramienta. Su gran poder era su poder de opinión pública. Tenía 67% en las encuestas, 69, 64, 58 en su peor momento. Maduro, cuando se postuló por vez primera frente a Capriles, tenía 54. Hoy tiene 21. Entonces, el poder económico se ha erosionado. Y el poder de opinión pública ya no existe. Es decir, para eso, para los líderes políticos, que aquí los hay muy importantes, esa cultura de que le den un puesto salidor, mi opinión es que con una estrategia bien adoptada y bien encaminada y con los contenidos apropiados, todos los puestos son salidores. El 81% no quiere este gobierno. Todos los puestos son salidores si se hace la estrategia apropiada. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Perdónenme, pero estoy tratando de dar. Me han pedido una opinión. Yo quise inhibirme no porque yo sea tímido, sino porque creía que no era para esto. La reunión no era para esto. Pero este es un tema nuevo que poco me ocurre, ¿verdad? Ahora, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es la estrategia apropiada? Yo a veces le pregunto a los compañeros en mis giras, a los amigos con quienes me reúno, en Casanay, con quienes me reúno, en Cabima, con quienes me reúno en Ciudad Bolívar, en todas partes, para tratar de hacer esto más pedestre. ¿Cuántos jeeps tienen ustedes para la próxima campaña electoral? ¿O cuántos aparatos de sonido y cornetas tienen? ¿De cuánto dinero disponen para comprar vallas y para hacer afiches y para imprimir propaganda? ¿Cuánto tienen para comprar spray para los grafitis? Y la gente empieza a verse las caras como si lo estuviera tomando el perro. Bueno, yo les respondo, no tienen nada, absolutamente nada.
Porque en los únicos sitios donde hay algo, por cierto, un inciso, y donde se maneja de manera contraria a la ética también, igual que se hace en otras instancias, porque así se hace en Amazonas, en Lara, en algunas alcaldías del país, que la oposición en Miranda tienen gobierno, pero lo tienen para reproducir los vicios de mal manejo que hacen. Es una pena. Entonces, no se tiene nada. Ustedes saben lo único que tenemos, el descontento de la gente. ¿Cómo convertir el descontento en una conducta proactiva? ¿Cómo hacer de la indignación un deseo de participación? ¿Cómo involucrar a la gente? Si las gentes ven que 4 de nosotros, por muy buena fe, vamos a presumir la buena fe, que el señor Velázquez, Sanabria, la señora Ortega, el señor Machado están allá discutiendo quiénes van a ser los candidatos y elaborando las listas, pero aquí, porque hay unos que las mandan desde el exterior hechas, ¿no? Pero aquí, supongamos que eso, y que las están discutiendo de buena fe. Bueno, yo puedo decir, bueno, está bien, pero es un problema de política, yo no me involucro en eso. Eso no involucra a nadie. No voy a hablar de lo ético, voy a hablar de lo estrictamente político, de la praxis. Esa es una estrategia restrictiva, eso no convoca a nadie, absolutamente a nadie. Incluso los partidos pueden crecer. Acción Democrática puede llegar a tener 11 diputados, PJ puede llegar a tener 14, Voluntad Popular puede llegar a tener 10, un Nuevo Tiempo puede llegar a tener... Los partidos pueden crecer ellos en sus fracciones, pero podemos sacar 55 diputados y perder la Asamblea Nacional. No tiene ningún valor. ¿O es que no es suficiente la elección de María Corina Machado? El único reto que puede tener una oposición racional, talentosa y juiciosa no es que sus fracciones crezcan. Eso es absolutamente menudo, microscópico en esta hora histórica. El único reto es ganar la mayoría de la Asamblea Nacional, no puede haber otro. Por eso yo he venido sugiriendo, y así aprovecho para decirlo, he venido sugiriendo que la estrategia correcta es convertir el descontento en entusiasmo, involucrar a la gente, que la gente sienta que este es su momento, que soy yo quien opino. De aquí, que además de las razones permanentes, muy hondas de tipo doctrinario, de creer en la consulta, de creer en la participación, de creer, además, que hay abogados, y estamos en una universidad. ¿Cómo es eso? Porque cuando yo escojo a un gobernador, en el fondo, aunque lo vote yo como ciudadano, lo votemos todos, estamos votando a alguien que su misión va a ser desarrollar un proyecto regional, un proyecto de desarrollo regional. Eso es en síntesis, en criollo, su obsesión, su objetivo. Cuando yo voto a un alcalde, que lo votemos todos, estoy escogiendo a alguien cuyo objetivo va a ser organizar los servicios públicos, el transporte, el matadero, los semáforos, la policía, el mercado popular, en fin. ¿Cómo no? Los hemos votado nosotros, están electos democráticamente, pero ellos no son representantes nuestros. Ellos no tienen esa función de representarnos, no. Son nuestros mandatarios, los hemos elegido, pero no son nuestros representantes. Uno es nuestro gobernador y tiene sus funciones establecidas, el desarrollo regional, la otra es nuestro alcalde, o el otro es nuestro alcalde y tiene sus funciones, los servicios públicos. En cambio, cuando nosotros elegimos a un diputado de la Asamblea Nacional, ese señor o esa señora no tiene oficina pública, no tiene secretaria, no tiene presupuesto, no tiene programa que manejar. Su única función es representarnos. ¿Y cómo es eso que 6, 7 personas, por muy buena fe que tengan, no voy a discutir este tema, de la buena fe, presumo la buena fe, pero cómo es eso que 6, 7 personas en Caracas pueden escoger a los titulares de los poderes públicos en 90 circuitos y en 23 estados? Mi representante debo escogerlo yo, es mi representante. Es una usurpación. Pretender que un grupo de 6 o 7, por calificados que sean, nos van a decir quiénes son los diputados en las listas de los circuitos. De tal manera que aparte de estas razones programáticas, doctrinarias y éticas, yo le sumo otra, que no es poca cosa, es la manera de incentivar a la gente, es la manera de involucrarlo, es la manera de jamaquear al país y decirle, este es tu problema, escojan ustedes los candidatos. Por eso he venido promoviendo, vuelvo a hablar a título personal, no por ostentoso, sino porque me han pedido mi opinión. Por eso he venido auspiciando las elecciones de base, porque yo creo que ese es el elixir, yo creo que ese es el lubricante que puede conmover a la sociedad democrática. Bueno, en eso estamos, es un proceso, aquí no hay, la saliva es más cara. Unos andamos predicando esto, otros andan predicando lo contrario, esa es la ley, o sea,
no tengo nada de qué quejarme, porque no me puedo quejar de que los otros escriban sus argumentos. Entonces hay quienes dicen, bueno, pero es que no hay tiempo, porque van a adelantar las elecciones. Yo quiero decir aquí responsablemente, una de las trecas, uno de los ardides de quienes quieren conservar el monopolio, usurpando ellos la designación de quienes deben ser los candidatos en 90 circuitos y en 23 entidades federales. Uno de los ardides es crear el temor de que van a adelantar las elecciones. Mentira. Es que el señor Maduro y el señor Cabello lo que están es locos para ver cómo las difieren. Es al revés. Y no les extrañe de que expongan el argumento, escriban el argumento de que como no hay dinero, ¿con qué dinero el Consejo Electoral las elecciones? Aquí nadie va a adelantar nada, pero ese es el coco. La van a adelantar, no tenemos tiempo. O eso es muy caro, ¿cómo que es muy caro? Si nosotros no podemos buscar una caja de cartón y unos papelitos en la villa y aquí y allá, nosotros no merecemos dirigir este país, ¿cómo que es muy caro? Yo no le veo obstáculo mayor, pero ¿hay voluntad para eso? Incluso, yo en algún artículo reciente le mandé un respetuoso mensaje a los señores que aspiran a ser presidente de Venezuela. Yo dije, pero es que para los que aspiran a la presidencia de Venezuela, es que no se dan cuenta, estoy seguro que sí, pero actívense, es que no se dan cuenta que promover la reorientación de la economía, rehacer el tejido institucional, poner a Venezuela en otro ciclo, en otra onda, relanzar a Venezuela es una tarea ciclópea. Es que no se dan cuenta que es muy distinto intentarlo con una Asamblea Nacional en contra a intentarlo con una Asamblea Nacional con mayoría. Entonces tienen que ponerse las pilas y dejar los intereses menudos. Perdónenme, no era esta mi intención, pero es muy feo que digan ese hombre tan grande y evadió las preguntas, ¿no? Entonces, esta es mi opinión sobre eso. Yo creo que la estrategia política más importante para el año 2015, en mi opinión, está allí, está nos va a aplicar, está delante de nosotros, es la elección de la Asamblea Nacional. Ahora, si nosotros tuviésemos, aquí estamos en Venezuela y podemos hablar criollamente, si nosotros tuviésemos Venevisión, Radio Caracas Televisión, el Nacional, la radio tal cosa, si nosotros pudiésemos desde los medios de comunicación motivar a la gente, pero es que no tenemos ninguno, más bien hay autocensura. Entonces creo que la única manera de motivar y sacudir al país es involucrándolo y haciéndole ver que este es su turno de opinar. Y si hacemos eso, yo soy un convencido que podemos ganar ampliamente la Asamblea Nacional para la Venezuela que quiere ganar.